Buenas noches, esta es la clase de Medicina Legal para los alumnos de los grados 10A, 10D, 10E, 10F, 10G y 10H de la Corporación Universitaria Republicana, 10A jornada de la mañana, resto de grupos jornada de la noche. Para esta semana vamos a tener la tutoría de lo que son bases de datos. Las bases de datos son unos bancos de información donde se recopila información concerniente a personas, empresas y entidades, llámese financieras, privadas, estatales, locales, de todo orden y de toda índole. Las bases de datos son elementos indispensables para la ubicación de las personas y el avance de los procesos. Este tema tiene que ver en la jurisdicción penal, civil, administrativo, laboral, familia, en todas las áreas del derecho que comprenda que tenga que ubicarse una persona, que tenga que realizar actividades y desarrollar elementos para el ejercicio de la función que se practique. Por ejemplo, si vamos a hacer el cobro ejecutivo de un proceso o vamos a tener el cobro de un título o valor, pues primeramente lo primero que tenemos que hacer es ubicar la persona, qué propiedades tiene, si tiene cuentas de ahorro, si tiene propiedades, si tiene dineros, si tiene acciones, cualquier cantidad de herramientas que me permitan a mí llegar a poder realizar un buen fin el proceso ejecutivo. Entonces, para efectos de los embargos, yo lo primero que tengo que hacer es ubicar a las personas. Ya tengo un título o valor y lo mínimo que tengo es un nombre, tengo una cédula. Entonces vamos a consultar en las bases de datos esas personas. ¿Cómo hago yo para acceder a la información de estas personas? Entonces empezamos. Las bases de datos son bancos de información, pero las bases de datos se dividen en públicas y se dividen en privadas o reservadas. Y cuando hablamos de bases de datos públicas, estamos hablando de que son bases de datos de información que puede acceder cualquier persona a esta información. Dígase que se necesita entonces un computador y se necesita internet para efectos de poder realizar estas búsquedas. Entonces las bases de datos públicas son informaciones que yo puedo recoger a través del internet y unos métodos de búsquedas especiales para efectos de ubicar personas o llegar a tener información que me pueda servir para un proceso cualquiera que no tenga la intervención de derechos fundamentales o que tenga la intervención de un juez con función de control de garantías. Para ese efecto, entonces, vamos a tener en las bases públicas, necesitamos tener computador más internet. Entonces yo con un computador y con internet pues voy a acceder a lo que la plataforma de Google. En esta plataforma de Google voy a ubicar el nombre de la persona y es posible que me vayan a salir muchos registros a nombre de una persona. Digamos que se llame Julio Alberto López Londoño. Estamos hablando de cualquier Julio Alberto López Londoño. Entonces Google me va a sacar un reporte de 20, 30 personas, 40 personas, 50 personas, 100 personas que tengan el mismo nombre, pero voy a empezar a seleccionarlas por la situación geográfica. O sea, ¿cuál es la situación geográfica del país donde esa persona vive? Entonces no es lo mismo yo hacerle un cobro ejecutivo a Julio Alberto López en México que en Colombia, pero vamos a trabajar es en Colombia. Entonces vamos a empezar a ubicar a ese Julio Alberto en las bases de datos de Google que sea de Colombia. Entonces cuando ya empezamos a cerrar
esas bases de datos, por ejemplo, en Colombia, entonces nos va a hablar, diga, unos 15 registros. Y esos 15 registros, pues, se nos va a ir cerrando a medida de que vayan apareciendo los números de las cédulas. Porque los números de las cédulas por cada región del país tienen unos cupos numéricos que son diferentes para cada parte del país. Entonces, si vamos a hablar de una persona en Bogotá, sabemos que las cédulas a los hombres le pueden empezar por 19, por 79 o por 80. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a lograr ubicar un cupo numérico y podemos empezar a cerrar más la búsqueda. Si vamos a hablar de mujeres, estamos hablando con cupos numéricos de 22 millones, 52 millones, 43 millones. Más o menos en Bogotá estamos accediendo a esos cupos numéricos, entonces muy fácilmente podemos acceder a la información si es mujer, si es hombre. Y empezamos a cerrar ese ciclo para ubicar a la persona. Digamos que ya podemos encontrar entonces el nombre completo y la cédula de ciudadanía. Entonces, con este número de cédula y con el nombre completo ya podemos empezar a acceder a lo que son las bases de datos. Entonces vamos a empezar a trabajar esas bases de datos de la persona ya establecida. Entonces decimos que en Colombia tenemos bases de datos privadas, por ejemplo, Google, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos el RUN, tenemos el RUES, que es la Cámara de Comercio, tenemos el comprobador de derechos, y ese comprobador de derechos no es otra cosa que las bases de datos de los servicios de salud. Entonces aquí vamos a encontrar con el número de la cédula la persona si está registrada o si tiene un servicio de salud, cuándo fue afiliada, si está afiliado, si está desafiliado, cuántas a qué empresas de salud está registrada esta persona. Entonces tenemos comprador de derecho, tenemos antecedentes de la Policía Nacional, antecedentes de la Procuraduría, de la Contraloría, Contraloría, Personería, y todos los entes de control de las CIAs que tenemos en Colombia. Entonces, estas bases de datos de los antecedentes también nos puede hablar de lo que es el cupo de un cupo numérico de una persona. Tenemos entonces, digamos que la consulta de la población carcelaria de Colombia. Esta es muy importante. Esta página nos permite saber en el INPEC si una persona actualmente se encuentra retenida en la cárcel. ¿Qué necesitamos de esta información? Necesitamos el número de la cédula y necesitamos el primer apellido de esa persona. Con eso nosotros podemos acceder a que esa información nos diga si está detenido, por ejemplo, en la cárcel Modelo Bogotá, en el pabellón tal, en el patio tal, en tal celda, y está recluido desde tal parte y su condena es de tal. Entonces, sí es importante saber, porque si yo voy a hacer, por ejemplo, un cobro coactivo o voy a hacer un cobro ejecutivo, pues si una persona está detenida en la cárcel, pues difícilmente vamos a poder acceder a quitarle o a reclamarle o a embargarle o a expropiarle un bien. Entonces, esa información es pública. Otra base de datos que es pública, entonces es la notariado y registro.
Es importante saber que un tiempo atrás todas las consultas que se hacían en la Oficina de Instrumentos Públicos, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tenían un costo. Y ahorita ya tenemos una máquina aquí en la ORIC de la 26 donde esas consultas son gratis. ¿Cómo hacemos esa consulta? Por la cédula de la persona. ¿Qué nos va a entregar esa consulta? El número de matrícula inmobiliaria y las propiedades que le registren a nivel país. Aquí en la 26 es a nivel país, en las otras centrales es la región que cogen. Si nos vamos para Venecia, entonces nos va a coger solamente el sur de Bogotá y parte de Cundinamarca. Pero entonces la hacemos en la 26 y nos va a salir el registro completo. Otras bases de datos que nosotros podemos consultar y que son gratis, por ejemplo, antecedentes o registros en la rama judicial. Estos registros que encontramos en la rama judicial tienen dos opciones. Una es el TIVA, cuando son procesos de jurisdicción civil o administrativo, y nos reporta si una persona tiene o está inscrito, es demandante o demandado en un proceso judicial de jurisdicción civil diferente al penal. Y en la jurisdicción penal nosotros tenemos, por la rama judicial podemos tener acceso a todos los juzgados de ejecución de penas, y en el juzgado de ejecución de penas nos va a pedir unos datos mínimos como el nombre de la persona, los apellidos o el número del proceso o la cédula de identificación el documento de identificación de la persona. Entonces, con ese documento de identificación fácilmente nosotros podemos acceder también a información de la rama judicial. Es importante resaltar de que en los procesos de la rama judicial, cuando las personas tienen una condena vigente, nosotros lo que podemos acceder es a toda la identificación de la persona, a toda la identificación como de la individualización que se llama, cuando decimos tenemos el nombre de los padres, la dirección de la residencia, el posible teléfono y el nombre del abogado, y a cuánto está condenado esa persona, y si esa condena fue vía intramural, domiciliaria o recibió algún subrogado penal. Entonces es importante para nosotros también la ubicación de las personas por este medio judicial o la rama judicial. Y así como estas bases de datos, encontramos muchas que de libre acceso al internet. Diga usted, por ejemplo, el SECOP, el COMNIA, que son páginas públicas, y esas páginas públicas lo que necesita es que tenga usted el número de la cédula. Con el número de la cédula se puede acceder a esta información. Si una persona, por ejemplo, usted mete el nombre completo en Google, le puede salir si ha sido si está inscrito en una universidad, si tiene acceso a contratos con el Estado, si ha tenido contratos o fue licitador en un proceso con el Estado. También le puede salir fácilmente en el Consejo Nacional consulta de la Sala Civil. También aparecen muchos registros cuando las personas han sido condenadas o han intervenido en procesos. Si usted mira, por ejemplo, en una sentencia, cuando una persona es testigo, fácilmente puede salir su registro con el nombre y el número de la cédula, y se puede también ubicar esa persona. Entonces, en conclusión, las bases de datos, cuando son públicas, cualquier persona puede acceder. ¿Qué es lo importante de acceder a estas bases de datos? Es que la información, cuando usted la vaya a registrar, por ejemplo, la que se encuentra en Facebook o en Instagram, estos elementos materiales probatorios no requieren de ninguna especificación para introducirlas en un juicio oral. ¿Qué se requiere? Que un experto en informática básica
solamente nos haga la extracción segura de la información en el medio que lo encontramos, dígase Facebook o Instagram, o en las bases de datos, por ejemplo, en WhatsApp. Hacer la extracción segura de la información, eso es un procedimiento técnico que es avalado a través de la informática básica y se puede convertir en un elemento material probatorio para llevarlo a la jurisdicción penal. En civil no ponen tanto problema, en civil usted puede acceder a muchas bases de datos de estas y simplemente las lleva allá y solamente tiene los requisitos de que exige el Código General del Proceso al momento del peritaje. Pero aquí no está requiriendo un peritaje como tal, sino unos protocolos y unos pasos que se deben seguir para efectos de montar la recolección de la información en un proceso penal. Entonces, aquí dejamos cerrado lo que es las bases de datos públicas para dar inicio a lo que son las bases de datos privadas o reservadas.